Génesis capítulo 35, versículos 1 al 7. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron, pues, a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Vamos a buscar al Señor en oración. Oh Padre, por medio de Cristo nuestra justicia, nos acercamos al trono de tu gracia para hallar auxilio, ayuda, socorro en nuestra necesidad. ¿Quién es suficiente para proclamar los misterios de tu palabra, las verdades que allí se enseñan? Venimos para que tú, por medio de tu Espíritu, nos capacites para enseñar y aplicar tu palabra para el bien de las almas, por las que un día tendré que dar cuenta delante de ti. Te suplicamos que tengas misericordia de tu siervo, del liderazgo de esta iglesia, y que tú nos guíes según tu verdad y tu voluntad, y que nosotros, lavados en la sangre de Cristo, guiados por su Espíritu, podamos proclamar tu verdad para el bien de tu pueblo, la salvación de las almas. Te suplicamos que hoy te acerques para bendecir a la congregación, edificarla, que tú hables al corazón de los presentes. Te suplicamos esto, para que tú des a Cristo todo aquello por lo que Él sufrió en aquella cruz. Te lo suplicamos en su nombre, que sobre todo nombre. Amén. Las palabras iniciales de Génesis capítulo 35 revelan la gracia maravillosa de Dios, llamando a Jacob a una renovación espiritual, aunque él y su familia se habían alejado de Dios. Como otro dijo, Siquem fue el lugar de retroceso de Jacob, y todos sus resultados miserables. Era el lugar de corazones rotos y vidas quebrantadas. Pero aquí el Señor llamó a Jacob a Betel, el lugar de la presencia y de la bendición de Dios. Por otro lado,
al Dios decirle a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, Dios llama a Jacob y a su familia a regresar a sus raíces espirituales, a reconciliarse con Dios y a enmendar sus caminos. Habían pasado 10 a 15 años que Jacob había llegado a la tierra prometida. Durante este tiempo, Jacob se había desviado de Dios, aunque Dios había cumplido lo que había prometido a Jacob 30 años antes, cuando prometió acompañarle, guardarle y traerle nuevamente a la tierra prometida. Génesis 28, versículo 15. Jacob no había cumplido su voto a Dios. Las atracciones del mundo de negocios, los dardos encendidos del diablo, sus estrategias y engaños y los deseos de la carne habían disminuido el amor de Jacob por Dios y le habían desviado de los caminos del Señor. Como suele suceder, fue necesaria una crisis en su vida para llevar a Jacob nuevamente a Dios. Alguien preguntó, ¿por qué sucede esto tan a menudo? ¿Por qué tiene Dios que llevarnos a través de estos caminos difíciles para que le obedezcamos? Esto se debe a menudo a que nosotros como Israel somos duros de cerviz. A pesar de las bendiciones divinas, su bondad, la bondad de Dios, pronto nos desviamos para seguir los dictados y deseos de nuestro necio corazón. Pronto nos olvidamos del Espíritu que mora en nosotros. Pronto comienza a desaparecer la gratitud que sentíamos hacia Dios y como secuela natural mengua nuestra consideración hacia Él y dejamos de depender de Él. ¿Para qué? Para apoyarnos en nuestro entendimiento y seguir el pensamiento de nuestro corazón. Una crisis fue necesaria para confrontar a Jacob con su desvío espiritual y llevarlo nuevamente a Dios. La crisis que lo volvió a Dios fue la violación de su hija Dina, el asesinato en masa de los siquemitas por la mano de sus hijos Simeón y Leví, la maldad de sus hijos y el peligro de ser atacado y destruido por los cananeos y fereceos. Este ataque, humanamente hablando, hubiera destruido a Jacob, su simiente y a toda su casa. Jacob, en su condición, no podía hacer frente a sus enemigos, porque ellos eran muchos y sus hombres eran pocos. ¡Qué lío! ¡Qué enredo! ¡Qué gran problema! ¡Qué crisis! ¡Qué confusión! ¿Qué hacer? Sin embargo, detrás de aquella crisis se encontraba la gracia de Dios obrando a favor de Jacob para salvarle de aquella situación, renovar su corazón y reconciliarle nuevamente con Dios. Observen. Aunque el nombre de Dios no se menciona en el capítulo 34 de Génesis, la ausencia del nombre de Dios no significa que Dios no estaba allí, no significa que Dios desconocía lo que había sucedido. Ninguna cosa está escondida de los ojos de su omnisciencia y omnipresencia.
El Señor estaba al tanto de todo lo que había sucedido. Él vio la maldad cometida por Siquem contra Dina. Él vio que Jacob no reaccionó correctamente delante de Siquem y de Hamor, y especialmente delante de sus hijos. Él vio que Jacob no dio el liderazgo necesario, espiritual y decisivo que aquella situación requería. Él no reprendió severamente a sus hijos, ni consultó a Dios para saber qué hacer en aquella situación. Su silencio y pasividad animó a sus hijos a hacer lo malo. Su falta de liderazgo indirectamente abrió la puerta para el mal que cometieron sus hijos. Y así es cuando los padres no mantienen la regla de Cristo en su hogar, sus hijos se endurecen en sus pecados. Jacob no dio el liderazgo en su hogar que él como cabeza debía haber dado a su familia. No confrontó como debía a sus hijos. No dio a ellos, antes de que sus hijos actuaran, hicieran lo malo, no dio la dirección correcta, no se involucró y abrió la puerta. Dios vio todas estas cosas. Ninguna de ellas pasaron inadvertidamente. Dios vio todo esto, aunque podemos pensar que Él está muy ocupado, que está tan ocupado en el universo en diferentes cosas, que no se da cuenta de nuestros pensamientos, intenciones, motivaciones y acciones pecaminosas. Mi amigo, tú, creyente, hijo de Dios, nada se le escapa a Dios. La epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13, declara: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. La ausencia del nombre de Dios en el capítulo 34 no significa que Dios desconocía lo que había pasado. Al contrario, Él estaba bien enterado. Él conocía todo. El comportamiento de Siquem, Hamor, Jacob y los hijos de Jacob y su familia ofendió y deshonró a Dios. A la luz de un cuadro de maldad tan repugnante y abominable como este, uno podría pensar que el Señor estaba listo para lavarse las manos de aquella situación y dejar a Jacob y a su familia en su maldad y dejarlos a que sufrieran las horribles consecuencias de lo que merecían. Sin embargo, el capítulo 35 de Génesis nos enseña que la gracia restauradora y renovadora de Dios no había dejado a Jacob. Al contrario, la gracia de Dios estaba presente, obrando a favor de Jacob y de su familia. La frase, entonces dijo Dios, esa frase revela la presencia de la gracia de Dios en Siquem. Observen cuándo fue que Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel.
cuando Jacob todavía se encontraba, ¿dónde? En Siquem. Jacob todavía se encontraba en aquel lugar de corazones quebrantados, de vidas quebrantadas, de confusión, lugar en el cual él conoció la varadura del Señor sobre él. Pero fue allí en Siquem, en medio de la confusión, cuando Jacob sintió gran temor. Fue allí en medio de la maldad hecha por los hijos de Jacob, cuando Jacob no sabía qué hacer y pensaba que él y su familia serían destruidos. Fue allí, en ese momento, que Dios, por su gracia, favor que Jacob no merecía, le dijo: levántate, sube a Betel, habita allí, haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de Saúl. Es decir, aquel Dios que te protegió cuando tú huías de tu hermano, es el mismo Dios que ahora en gracia nuevamente volvía a aparecerse a Jacob para salvarlo, protegerlo, librarlo del mar, restaurarlo y renovarlo a una relación correcta con Dios. Oh, la maravillosa gracia de Dios, la maravilla de la gracia de Dios. Cuando es obvio que no merecemos nada de Él, porque todo lo que estamos sufriendo se debe en gran parte o en todo o en mucho a lo que hemos hecho por no seguir al Señor plenamente, por desviarnos, por ceder a la tentación al diablo y ir tras las cosas del mundo. Allí, cuando encontramos el fruto de nuestra desobediencia, en la crisis, la prueba, allí en la adversidad, ¿qué hace Dios para con sus hijos? La gracia de Dios llega a ellos. Y así como habló a Jacob y le dijo: levántate y sube. Hoy Dios, por medio de la exposición y aplicación de su palabra, también se acerca a sus hijos desviados y les dice: levántate de esa condición, sube al lugar que tienes que estar, para que allí presentes sacrificios espirituales de alabanza a Dios, que te ha protegido hasta ese momento y seguirá protegiéndote y supliendo y obrando en ti hasta que en ti se cumplan los propósitos eternos de salvación. La maravilla de la gracia de Dios. Oh creyente, que te encuentras en la condición que Jacob se encontró, desviado, confundido, en un momento de crisis, no tires la toalla, porque Dios jamás la tirará. Su gracia continuará obrando a favor de ti, para que tú reflejes a Cristo y sigas plenamente al Señor. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Allí, cuando el pastor Piñero, en ese entonces era un jovencito, se encontraba en el mundo, en sus bailes, detrás de una chica, allí Dios, la gracia de Dios, siguió obrando para cumplir en él sus propósitos eternos. Y esa gracia que comenzó la buena obra no ha terminado. Es por gracia que estoy detrás de este púlpito. Es por gracia que Dios ha bendecido esta iglesia. La maravilla de su gracia.
¿Y qué es gracia? Su gracia es su amor y poder y favor inmerecidos. Pink declara: la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en la concesión de bienes a los que no tienen mérito propio y por los cuales no se les exige compensación alguna. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Romanos 11:6 declara: y si por gracia, luego no por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. La gracia divina tiene 3 características principales: es eterna, fue ideada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, es gratuita, ya que nadie jamás la adquirió por sus obras. Romanos 3:24, es una gracia soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. La gracia de Dios salva, restaura, renueva, santifica, aleluya, y preserva. La gracia que salvó a Jacob de la culpa, poder, contaminación y consecuencias del pecado, una de estas consecuencias, la muerte eterna, es la gracia que nuevamente estaba tras él para buscarlo y restaurarlo y renovar su relación con Dios. Es la gracia poderosa y eficaz de Dios. Nada puede frustrarla, nada puede detenerla. Observemos en primer lugar la iniciativa de esta gracia renovadora. La iniciativa de esta gracia renovadora. En medio de la confusión, cuando Jacob sufría por las consecuencias de su pecado, allí la gracia de Dios dio el primer paso para restaurar y renovar espiritualmente a Jacob. El primer paso hacia Dios, a volver a Dios, lo dio Dios que obró, que estaba obrando. El capítulo 35 presenta a Jacob asumiendo nuevamente su liderazgo en su hogar. Eso es lo que vemos allí en el versículo 2. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Eso fue lo que debió haber dicho cuando ocurrió lo que ocurrió con Dina. No, pero estaba mal. Y cuando usted está mal, usted no sirve al Señor como debe servirlo y la cabeza del hogar no actúa como debe actuar. Purificaos y mudaos los vestidos, levantémonos y subamos a Betel. Dio dirección, vamos a ir a servir a Dios, a adorar a Dios. Vamos a regresar nuevamente a aquel que nos ha protegido, nos ha prosperado, aun cuando nosotros no lo merecíamos porque no lo hemos estado sirviendo como debíamos. Volvamos nuevamente, subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. ¿Qué animó a Jacob a dar nuevamente un liderazgo espiritual y decisivo en su hogar? Pues no fue la crisis en sí misma que obró este cambio. Muchos pasan por experiencias horribles sin cambio alguno. Aquello que cambió a Jacob fue la iniciativa de la gracia renovadora de Dios. Observen, en medio de la crisis, cuando Jacob sintió mucho temor, cuando estaba confundido, y no había preparado su alma para buscar a Dios con un corazón quebrantado y arrepentido porque estaba desviado. En ese momento Dios tomó la iniciativa. Dios volvió
hablar a Jacob. ¿Y qué le dijo? Levántate y sube a Betel. Aunque Jacob se había equivocado otra vez y continuaba en su desvío, aunque permitió que las atracciones comerciales y del mundo empresarial en Siquem le impidieran cumplir sus deberes espirituales y familiares, aunque permitió a sus hijos hacer estragos, Dios, por su gracia, en medio del caos personal y familiar, le habló nuevamente para restaurarlo a una relación correcta con Él. Levántate y sube a Betel. Ve a cumplir lo que me habías prometido, a cumplir tus votos. Ve a Betel. Allí, vive allí, mora allí. Y allí es donde yo quiero que tú levantes un altar para que me adores y me sirvas. El primer paso, como alguien dijo, de renovación espiritual, como en el nacimiento espiritual, siempre procede de Dios, porque de Él, por Él y para Él. Cuando dependemos de nosotros mismos, nuestros corazones se enfrían como el hielo. No sentimos nada hacia Dios. Nos deslizamos rápidamente y comprometemos nuestros principios y convicciones. Abrazamos la ilusión de metas falsas y las atracciones de los ídolos de este mundo. Eso es lo que pasa cuando estamos desviados de Dios. Ahora, la segunda ley de la termodinámica, que declara que la materia siempre procede del orden al desorden, se aplica a nuestras almas tanto como al resto de nuestro mundo. Pero Dios, nuestro Dios, no abandonará a los que Él ha escogido, aquellos con los que Él ha hecho un pacto. Él se acerca a nosotros como lo hizo con Jacob y nos llama nuevamente a Él. ¿Para qué? Para que volvamos a caminar con Él. He aquí la iniciativa de la gracia renovadora de Dios. Él, Dios, siempre toma el primer paso para que nosotros volvamos a Él. Y cuando parece que nosotros hemos sido los que hemos tomado ese primer paso por razón de conciencia y de precepto, pronto nos daremos cuenta que tomamos ese paso porque anteriormente Dios había, por su gracia, estado obrando en la providencia, en nuestras mentes, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros tomáramos ese paso. La gracia de Dios. Si esto no sucediera, seguiríamos en nuestro desvío y terminaríamos en el infierno. Pastor, pero la salvación no se pierde. No, la salvación no se pierde, pero mire, si usted por la gracia de Dios no está siendo preservado, entonces usted no es hijo de Dios. Si usted sigue en su desvío, usted va a perecer en el infierno. Pero esto no sucederá en lo que respecta a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
Dios estará obrando en nosotros, oiga bien, hasta que seamos presentados en aquel día, cuando venga el Señor Jesucristo. Pablo dijo, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Jacob, levántate, sube, habita, haz un altar. La gracia de Dios no puede ser frustrada. Cumple lo que se propone. Hay otro versículo que nos habla de esta gran verdad. En Efesios capítulo 5 dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo, por medio de su gracia, logrará lo que se ha propuesto. Esta gracia renovadora siempre toma la iniciativa. Esta gracia es paciente, esta gracia es paciente. Esta no fue la primera vez que Dios intervino en la vida de Jacob para renovarle, para sacarlo de un desvío espiritual. Anteriormente, cuando vivió en Padán Aram, junto a su suegro Labán, Jacob permitió que su éxito financiero redujera su devoción a Dios y compromiso con Él. Se acomodó en su prosperidad y no buscó al Señor como debía haberlo hecho. Génesis 30, 43, allí habla de la prosperidad de este hombre. En aquella ocasión Dios trajo una crisis a su vida que no le permitió vivir en paz. Su suegro lo engañó. Su suegro le hizo la vida imposible. Allí estaba en Padán Aram. Mientras Jacob sufría por las tretas y el engaño de Labán, que le cambiaba el salario una y otra vez, Dios, por su gracia, volvió a aparecerse a Jacob y le dijo: vuelve a la tierra de tus padres y familiares, y yo estaré contigo. Génesis 31, versículo 3. A pesar del desvío, enfriamiento y descuido espiritual de Jacob, Dios pacientemente, por su gracia, volvió a renovar la relación entre él y Jacob. Hijo de Dios, ¿es este el patrón de tu vida? Lamentablemente somos prontos a desviarnos de nuestra devoción a Dios. Pronto nos desviamos, dejamos de buscar y servir a Dios con pasión según el principio y vamos tras cosas que enfrían nuestra devoción a Dios hasta que Él pacientemente vuelve a intervenir en nuestras vidas por medio de pruebas, dificultades, adversidades, y nos vuelve pacientemente a llamar a Él.
La gracia renovadora de Dios siempre toma la iniciativa para restaurar y renovar al Hijo de Dios. Esa gracia es paciente, también esa gracia es persistente, esa gracia es persistente. Se mantiene firme y constante en la obra de la santificación de los hijos de Dios, es decir, que Dios nunca tira la toalla. Esta gracia renovadora nunca se da por vencida. Su gracia es mayor que el pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó el poder de la gracia de Dios. Aun cuando David había cometido pecados terribles, Dios no lo abandonó completamente. Así como años después Dios perdonó y restauró a Pedro, lo hizo también con David. Dios es el Padre, que el Señor Jesucristo, como otro señaló, representa en la parábola del Hijo pródigo. Siempre tiene sus brazos listos para recibir a sus hijos que vuelven a Él arrepentidos. La gracia de Dios. Si había alguien que no merecía el que su padre lo recibiera, fue aquel individuo que se entregó al pecado, malgastó la herencia, se prostituyó, vivió mal, una vida inmoral. Pero cuando la gracia de Dios obró en aquel individuo, allí, en aquel lugar, porque más bajo de donde estaba no podía, allí la gracia de Dios lo alcanzó, abrió el entendimiento de aquel hombre y trajo todas aquellas verdades que había aprendido a través o por medio de su Padre. Y aquella verdad poderosamente agarró su alma y su corazón y lo llevó al arrepentimiento. Y aquella gracia llevó a ese hombre a volver a su hogar. Y allí se encontraba su padre, que con manos y brazos abiertos recibió nuevamente a su hijo, aquel que no merecía nada, pero Dios en gracia se deleita en recibir pecadores arrepentidos. Mi amigo, ¿qué esperas? No te quedes donde estás. Dios abre sus manos, abre sus brazos para recibirte. Ve a Él arrepentido y conocerás en la experiencia nuevamente su bendición, su perdón, su gracia, obrando para hacerte bien. Vuelve arrepentido a Dios. Y Dios obra de tal manera que los que vienen, vienen porque quieren. El poder de la gracia de Dios. Oh creyente, te pregunto, ¿te has alejado del Señor? ¿Y sientes que estás alejado de Él? ¿Te has vuelto a olvidar de tus votos al Señor? ¿De las promesas que hiciste? ¿Las promesas que no has cumplido? ¿Estás tú hoy en Siquén? Lugar de votos, corazones y vidas quebrantados. Pues no importa cuán lejos estés del Señor, cuán grande sea tu desvío, recuerda, Dios recibe y perdona
a los pecadores arrepentidos. Recuerda las palabras del salmista: pero en ti hay perdón para que seas temido. Entonces vuelve al Señor, que tendrá misericordia de ti, el Dios nuestro, que es amplio en perdonar. No te quedes en Siquén, levántate, sube a Betel, habita allí y adora a Dios. La gracia de Dios siempre toma la iniciativa. Esta gracia no solo es paciente, es persistente. Persistente. No nos suelta. Persiste, persiste y persiste. Cristo murió para que en ti se cumplieran los propósitos salvadores de Dios. Esta gracia que toma la iniciativa para renovar espiritualmente al creyente, no solo es paciente, persistente, es también irresistible, es eficaz. Logra su propósito, no puede ser frustrada. Así como obró en ti para la salvación, así obra en ti para tu renovación. La gracia salvadora es la gracia restauradora. Esa gracia es irresistible. Ahora bien, irresistible en este caso significa, y cito a Edwin Palmer, que cuando Dios ha escogido a algunos para que se salven y cuando envía su Espíritu para que los transforme de ser seres odiosos a ser seres amantes, nadie puede resistirle. Él es irresistible, logra lo que se propone hacer. Pero no entendamos mal la palabra irresistible. A algunos les puede dar la idea de que significa que alguien tiene que hacer lo que no quiere hacer. Algunos conciben la gracia irresistible en este sentido. Se imaginan a Dios como obligando a la gente a hacer lo que no quiere hacer, como arrastrándolos hasta el cielo a pesar de su resistencia y pataleo, por decirlo así, en contra de su voluntad. Pero este no es el significado de la palabra irresistible. Cuando se habla de la gracia irresistible, lo que la gracia irresistible significa es que Dios envía a su Espíritu Santo para que actúe en la vida de la gente de manera que en forma definida y cierta son cambiados, de ser malos a ser buenos. Significa que el Espíritu Santo logrará, sin lugar a duda, que aquellos a quienes Dios ha escogido desde la eternidad y por quienes Cristo ha muerto, crean en Jesús. Pero Dios hace esto de una manera que siempre le agrada al hombre. El hombre es libre, hace exactamente lo que quiere hacer. Ahora, esto no significa que tiene voluntad libre, es decir, la capacidad para escoger el bien y el mal por igual. No posee esta clase de libertad. ¿Por qué? Porque el hombre odia a Dios y ama el pecado. Y libremente y voluntariamente peca sin ninguna obligación externa. Este hombre en esta condición jamás puede escoger el bien, jamás puede escoger a Dios, jamás puede escoger a Cristo, porque está sometido a la esclavitud del diablo, a sus propios deseos pecaminosos. Por naturaleza al hombre le gusta pecar, le agrada todo lo que producirá infelicidad, castigo eterno. Mediante la gracia irresistible, Dios no deja el corazón sin cambiar. No,
Dios, en lo que respecta al hombre perdido, regenera al hombre, cambia su naturaleza, transforma radicalmente su índole, de manera que ahora este hombre se duele verdaderamente del pecado y ama a Dios. Ahora su corazón cambiado aborrece lo que antes solía hacer. En forma libre y ansiosa busca a Dios. La gracia obró de tal manera que el hombre quiere buscar a Dios, servirle y agradarle. De modo parecido, la gracia renovadora obra en el creyente cuando éste se desvía de Dios. Esta gracia, por la palabra, por la intervención divina en la providencia, por las operaciones del Espíritu Santo, obra en el corazón del creyente y lo lleva nuevamente a ese punto donde él quiere buscar otra vez a Dios. Donde él quiere aquello que había dejado de buscar. Vemos esto en Jacob, capítulo 34 y 35, en Génesis 34, crisis, prueba, adversidad, problemas. Génesis 35, 1, la cosa cambia. Anteriormente este hombre no estaba buscando a Dios. Una crisis terrible, no lo vemos ni orando a Dios, por lo menos la Biblia no lo dice. Estaba turbado, creía que había llegado el fin. No estaba buscando a Dios, pero Dios, la gracia de Dios, que no deja a los hijos de Dios, que sigue obrando en ellos aun cuando ellos ni tienen idea de lo que está ocurriendo. Esa gracia obró por medio de la crisis y otras cosas para llevar a Jacob al punto de hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer y también a cumplir lo que él había prometido a Dios, y ahora lo hizo no en contra de su voluntad o resistiendo a Dios, no, la gracia de Dios poderosa había obrado en este hombre de tal manera que este hombre voluntaria, libremente, con gran deseo, hizo lo que Dios le dijo. Se levantó, subió a Betel, habitó allí, levantó un altar al Señor, se dirigió a sus hijos y los llevó delante de la presencia del Señor. Y allí sirvió y adoró a Dios porque quería hacerlo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios obra de tal manera que nos lleva a nosotros a querer hacer lo que antes no queríamos hacer. La gracia poderosa, eficaz, irresistible de Dios. ¿No ha sido esa tu experiencia? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, no hagas eso? No lo hagas. La palabra de Dios viene, se predica. Llegas a cierta convicción de pecado, pides perdón, pero vuelves otra vez a hacer lo mismo. Y sigues en esa situación. El pastor predica, te enseña y sigues todavía en esa misma condición. Endurecido, crees que tú sabes más que Dios y que el pastor. La gracia de Dios viene a obrar e interviene. Y de momento una crisis. Ay. Que te lleva a gritar al cielo. Y cuando viene palabra de Dios que te dice levántate y sube a Betel, tú reaccionas y dices, Señor, gracias por hablarme. Me levantaré con gusto y subiré a servir y a seguir a mi Señor. La gracia maravillosa,
poderosa, paciente, persistente, irresistible y eficaz de Dios. Hemos considerado el significado de la gracia de Dios que salva y renueva. Vimos esta gracia como aquella que siempre toma la iniciativa para salvar como para renovar. Esta gracia es paciente, persistente, irresistible. Ahora bien, ¿qué debemos decir a la luz de todas estas cosas? En primer lugar, tenemos que decir cuán maravillosa, poderosa y eficaz es la gracia de Dios. Y caer delante de Dios en adoración para exaltarlo a Él por su gracia. Su gracia que me alcanzó allí en las tinieblas, en el mundo de los Beatles, del mundo del merengue, del mundo aquí y allá, en cosas terribles. Esa gracia se manifestó y por la palabra del Evangelio y por personas que se preocuparon, que fueron llevadas por el mismo Dios de una manera u otra a tener una influencia, esa gracia como un águila me agarró y nunca me ha soltado. Esa gracia es la que me renueva, es la que renueva al creyente. No, si estamos aquí hoy sirviendo a Dios con un corazón limpio, purificado por la sangre de Cristo, con alegría, con una buena conciencia, no es porque hay algo bueno en ti, no es, mi amigo, algo que procede de ti, que logró tal cosa, sino que es la gracia de nuestro Dios. Pues escrito está en palabras que no se pueden borrar, dice la palabra de nuestro Dios, de la siguiente manera. Así que, hermanos, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Señor, yo estoy aquí hoy por tu gracia. Todo es pura gracia. Todas las bendiciones que has derramado sobre mí, espirituales, familiares, económicas, Señor, es tu gracia. Segundo lugar, cuán ingratos somos al alejarnos de Dios y no perseverar en el seguirle a Él plenamente. Esa gracia que renueva nos dice que todavía hay corrupción en nuestros corazones. Corrupción suficiente para alejarnos de Dios si no cuidamos nuestro corazón. Pero no nos desanimemos si estamos desviados, porque a pesar de nuestras faltas, fracasos, la gracia de Dios triunfará en nosotros. Debemos alabar a Dios por su gracia renovadora. Y lo que esta gracia usa para renovar, restaurar y renovarnos nuevamente a una relación correcta con Dios. Hay que dar gracias por la crisis, hay que dar gracias por la adversidad. Hay que dar gracias a Dios cuando vienen dificultades, porque todas ellas, detrás de todas ellas, está la gracia de Dios para volvernos a Él, a que le adoremos y le sirvamos y conozcamos el poder de
su bondad en nuestras vidas. No peleemos con Dios. Cuando vengan estas crisis, no recordemos, Dios es soberano y su gracia está detrás de todo esto. Así como la gracia renovadora de Dios estaba detrás de la crisis, de la confusión y de todo aquello que había sucedido en Siquem, en lo que respecta a Jacob y a su familia, así la gracia de Dios, cuando nos encontremos en confusión o cuando estemos confundidos, cuando haya crisis, allí está la gracia de Dios. Y cuando viene el siervo de Dios, el profeta, el pastor, y expone la palabra de Dios y la aplica de tal manera que le dice o que te dice, tú eres el hombre. No pelees. No pelees con tu pastor. No pelees con aquel que te enseña la palabra de Dios. Es la gracia de Dios que está obrando en él para traerte la palabra que tú necesitas. Tú necesitas ser pastoreado. Y algunos de ustedes aquí que tal vez tienen cabeza en el sentido de tener mucho conocimiento bíblico, algunos de ustedes no saben lo que es la experiencia de ser pastoreados bíblicamente. No estamos hablando de abusadores. No estamos hablando de personas que quieren imponer su voluntad, sus caprichos y preferencias sobre la mente, el corazón de los hombres. Tales hombres son falsos, Dios no los ha enviado, pero estamos hablando de hombres de Dios, a quienes Dios ha escogido, en quienes Él ha puesto su espíritu, sobre quien ha derramado sabiduría ministerial y pastoral, discernimiento para ver y conocer, mirar esto, aquello y lo otro, y entonces aplicar la palabra de Dios que tú necesitas. Entonces, no desprecies las exhortaciones, amonestaciones bíblicas que proceden de un púlpito fiel, porque te picó por tu orgullo herido. No. Señor, detrás del pastor o de los pastores que me llaman para hablar conmigo y enfrentarme con mi pecado, hay una cosa maravillosa, es tu gracia para renovarme, para traerme nuevamente a servirte plenamente y de todo corazón. La gracia de Dios. Da gracias a Dios por tus pastores. Ruega a Dios por ellos. Que la gracia de Dios se manifieste en sus vidas por medio de la palabra, para que ellos también sean convencidos de sus pecados y ellos también se acerquen al Señor. Pero en lo que respecta a ti, abre los ojos, abre tus oídos, presta atención y con un corazón manso, sin sospecha, libre de esas cosas, recibe la palabra de Dios, desea de todo corazón esa palabra que no solamente educará tu mente, sino que también enterrará esa verdad de tal manera que hay un cambio y una revolución copérnica en tu corazón, donde el centro de tu vida no son tus pensamientos, no es lo que tú quieres como tú quieres, sino Dios es el centro de tu corazón, de tu aspiración, y no hay deseo mayor en tu vida que agradarle a Él. Oh, mi amigo, da gracias a Dios por la gracia de Dios y lo que la gracia usa para llevarme nuevamente a servir a Dios como debo, como debemos. En lo que respecta a ti, mi amigo, que te encuentras en tinieblas, siguiendo los pensamientos de tu necio corazón, de tu corazón rebelde, que se opone a Dios. Tengo una buena noticia para ti. Sí, tengo una buena noticia. La mala noticia es tu condición y otra cosa, que te encuentras bajo la ira de Dios.
te encuentras bajo la maldición de Dios. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Tengo buenas noticias para ti, pecador. La Biblia dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación. Y esa salvación se encuentra en la persona y obra del Señor Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dios, la gracia de Dios, se manifiesta en la persona y obra de Dios, algo que tú ni yo merecemos. He aquí como Dios salva a los pecadores, no por obras, sino por gracia. No merecemos esto, pero Dios lo da libre y soberanamente. Y te lo ofrece a ti hoy, te ofrece a Cristo. Y si vienes tú a Él por la fe y lo recibes como el Señor y Salvador de tu vida, descansando solamente en Él y lo que Él hizo para salvar a pecadores, mi amigo, tú también conocerás la experiencia poderosa de la gracia salvadora de Dios. Aquella gracia que comenzó la buena obra, también la terminará. Es decir, cuando Dios comienza, Él termina. Ahora bien, ve a Cristo y recíbelo por la fe. Ahora, un punto que quiero hacer y con esto termino, porque tal vez algunos de nuestros jóvenes o tal vez algunos de los que están aquí piensan, oh, papi, todo lo que tengo que esperar es que de momento pase algo y la gracia opere en mí, para entonces yo servirle. No. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas reveladas, la Biblia dice, son para ti, para tus hijos. Y lo revelado en cuanto a ti, si eres una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, es obedecer lo que dice la Biblia. Arrepentirte de tu pecado y creer. Y si tú tienes un corazón endurecido, clamar a Dios para que Él tenga misericordia y seguir leyendo la Biblia hasta que por medio de la verdad venga a tu corazón la fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Y en lo que respecta a ti, creyente, ahora no estés desviado diciendo, ay, espera que la gracia venga y me dé de momento y me sacuda y ahí está. No. La obra renovadora de la gracia de Dios no niega tu responsabilidad de obedecer y seguir al Señor. Al contrario, lo asegura. La obra renovadora de la gracia de Dios no niega tu responsabilidad de obedecer y servir al Señor. Al contrario, la asegura. En lo que respecta a ti, ¿qué te dice Dios en su palabra? Eso es lo que tienes que hacer. Y rogar a Dios que te dé el corazón y el espíritu para hacerlo. Pero cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que fue la gracia de Dios obrando en ti para que tú hicieras aquello que debías haber hecho. La gracia maravillosa y salvadora de Dios. A Él sea la gloria hoy para siempre. Oremos. Oh Padre, te suplicamos la bendición de tu Espíritu sobre la enseñanza de tu palabra. Qué bueno eres tú, oh Dios, para con nosotros. Gracias por tu amor para con nosotros. Y sobre todo, en esta mañana, te damos gracias por la enseñanza sobre tu gracia. Te alabamos por tu gracia maravillosa, tu gracia paciente, persistente, irresistible y eficaz.
Te damos gracias por habernos hecho el objeto de la obra de tu gracia, para que conociéramos a Cristo, fuéramos salvados y te sirviéramos. Ven pues sobre nosotros tu pueblo y toma las verdades comunicadas. Que tú, oh Dios, no permitas que nuestro corazón ni el diablo tergiverse estas cosas y las podamos comer y beber para nuestra santificación y para servirte leal y plenamente en Cristo. Alabado sea tu gracia. Amén.